que tu Espíritu Santo nos enseñe y que podamos, Dios, poner en práctica todo lo que aprendemos. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, hablamos Amén. de Pedro, ¿verdad? Todo lo que ha acontecido, todo lo que está diciendo en contra, ¿verdad? De estos falsos maestros que están ahí, nos pide que despertemos, ¿verdad? Que no seamos tan que no estemos así, no importa lo que suceda, no importa lo que pase, da lo mismo, ¿verdad? No, Pedro dice, no tiene que ser así. Nuestra forma de ver las cosas tiene que ser diferente. Nos pone un punto de vista de cómo son y a dónde van esos falsos maestros, ¿verdad? Pedro dice, miren, tengan cuidado, así son, y eso es lo que vamos a ver ya a partir del otro martes en Judas, cómo son esos falsos maestros. Pedro también les dice, miren, prepárense, porque dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro de la congregación van a haber falsos maestros y el tema no es tanto que estén a la par nuestra, es que nos van a estar enseñando. Y ese es el verdadero peligro, ¿verdad? Y ese es el verdadero temor de Pedro escribiéndole a este grupo de personas y ahora para nosotros llegando también la información. Debemos de estar preparados. Ahora, ya lo sabemos cómo son, ya sabemos dónde van, ya nos dice Pedro, mire, tienen que despertarte, como que nos agarren de los hombros y nos muevan y digan, ve, ¿verdad? No estemos solo ahí, ¿verdad? Participemos, actuemos, eso es lo que Pedro está diciendo. Ahora, ¿cómo debemos andar? Sí, yo entiendo todo, ¿verdad? Sé que hay falsos maestros. Podría yo a través de la Biblia determinar quiénes sí, quiénes no son falsos maestros. Excelente. Ahora, Pedro dice, sí, eso es ese grupo de personas. Ahora, nosotros, ¿cómo debemos de andar? Nosotros, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de vivir? Y hay muchos factores, ¿verdad? Que influyen en la conducta que cada uno de nosotros pueda, pueda tener, muchísimo, ¿verdad? El carácter se va a manifestar definitivamente por nuestro comportamiento, ¿verdad? Es la única forma de determinar cuál es el carácter de cada uno de nosotros, el comportamiento que tengamos, ya sea para bien o para mal, ¿verdad? O digámoslo de una manera más espiritual, ¿verdad? Dando un buen testimonio o dando un mal testimonio. Eso cada uno de nosotros lo vive y lo hace. Ahora, se va a ver afectado el carácter en nuestra vida. Y la construcción de nuestro carácter, por así decirlo, yo lo decía el trimestre pasado, va a tener que vamos a tener que entender lo que fue en la niñez y en la juventud, ¿verdad? En estos periodos es donde alguien nos enseñó, nuestros padres, los maestros, las personas que estuvieron educándonos o criándonos, ¿verdad? Fueron los encargados de construir nuestro carácter. Ahora, también debemos de entender que aunque se nos enseñara muchas cosas moralmente, ¿verdad? Aunque se nos enseñaran muchos temas, cómo debemos actuar según la sociedad, de una u otra manera somos un grupo de personas que venimos de un contexto caído, ¿verdad? Por el tema de Adán y Eva. Entonces, por más que nosotros querramos hacer, ¿verdad? Por más que nosotros querramos moralmente o emocionalmente, ¿verdad? Espiritualmente no lo puedo decir porque alguien que no tiene a Cristo en su corazón, solo podríamos hablar de moral emocional, ¿verdad? De nuestro carácter. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, es totalmente diferente esa construcción, ¿verdad? Porque hace la referencia a la Biblia para nosotros que no somos nosotros solos los que construimos nuestro carácter, sino que el Espíritu Santo nos está ayudando a que nuestra vida se vaya moldeando. Esa es la diferencia que hay entre un cristiano y una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, ¿verdad? Pero Pedro dice, aunque seamos cristianos, aunque hayamos recibido a Cristo, nuestra manera de andar puede ser peor quizás que una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Y ese es el conflicto que hasta el día de ahora pasa y sucede, ¿verdad? Dentro de las congregaciones. Ese es el conflicto que hay. Hay cristianos, ¿verdad? Que por años, con una con un mal testimonio, ¿verdad? Hay cristianos que por años siendo cristianos y Dios mío, ¿verdad? Yo no sé si usted se ha puesto a oír a los vecinos, no, hombre,
para ser como esos hermanos, yo prefiero mejor no conocer a Cristo. Yo prefiero mejor no ir a la iglesia, ¿verdad? Porque cuidadito con esa gente, ¿verdad? Uy, no, hombre, si esa gente solo los domingos saludan, ¿verdad? O solo los domingos son diferentes de lunes a sábado. Esa gente es muy mala. Primero Dios que en este grupo no hayan comentarios así de nosotros, pero yo he escuchado muchas veces ese comentario. ¿Verdad? Y probablemente de mí lo han dicho, o probablemente de algunos de ustedes lo han dicho. Yo no sé por qué, hermano, porque hemos mostrado nuestro comportamiento, ¿verdad? Lo hemos manifestado, nuestro carácter a través de nuestro comportamiento. Y ahí es donde de repente comenzamos con el tema de es una lucha, ¿verdad? La vida cristiana. Entonces, cómo debemos de andar? Y Pedro dice, miren, debemos de andar pensando en el futuro. Eso es lo primero que Pedro hace referencia ya en la segunda parte del capítulo 3 que lo dejamos la semana pasada a media, ¿verdad? El versículo 10. Miren, debemos de pensar en el día del Señor, ¿verdad? Por eso decía, el mapita que vamos a ver al final, lo iba a hacer al inicio, pero mejor vemos esta parte de Pedro y al final yo creo que entenderíamos más el mapita, ¿verdad? Porque Pedro nos va a hacer mucha referencia a esto. Pedro dice, miren, el día del Señor debemos de andar en nuestra mente ese día, aunque no lo vamos a vivir, no vamos a estar ahí, ¿verdad? Para ese momento, ¿verdad? Pero es algo que debemos de entenderlo, verlo y en algún momento también enseñarlo, ¿verdad? El proceder de la vida cristiana, ¿verdad? Lo que nosotros diariamente debemos de hacer, ¿verdad? O la ética cristiana, no es una sugerencia, ¿verdad? No es que venga Dios y diga, eh, si gustan, ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Si gustan, o depende cómo se sientan emocionalmente, vivan la vida cristiana, ¿verdad? Si hoy no se sienten bien, entonces hagan lo que quieran para que emocionalmente ustedes estén bien. En ningún momento Pedro está diciendo algo así, sino que Pedro nos hace una referencia, ¿verdad? A una condenación rotunda, primero de esos falsos maestros que echaban abrían un hoyo y lo echaban todo lo dicho por Dios en cuanto al futuro y después tapaban ese hoyo con esa cantidad de tierra que habían sacado. Ellos no estaban dando el énfasis a lo que Dios estaba diciendo, lo que Pedro mencionaba con respecto al futuro, ¿verdad? Y luego Pedro también hace una referencia con el día del Señor a ese carácter horrendo de ese juicio venidero, ¿verdad? No está diciendo que el día del Señor va a ser algo suavecito, ¿verdad? Ni que va a ser algo tranquilito. La frase el día del Señor en el Antiguo Testamento no solo se refiere a 24 horas, ¿verdad? Sino que es un evento difícil, de una serie de acontecimientos que se van a llevar a cabo después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Verdad? Los profetas de Israel siempre mencionaban ese tiempo como un periodo de oscuridad y de juicio que Dios iba a reivindicar a su pueblo Israel. Ahí están esos dos momentos, diría yo, ¿verdad? O los dos personajes. ¿Qué va a pasar? Dios va a sacar de escena a la iglesia en este periodo, ¿verdad? En estos 2000 años, o llámese el periodo de la gracia, donde la iglesia comienza a funcionar, ¿verdad? Después del momento que Pedro decía la semana pasada, ¿verdad? No es que Dios haya olvidado su promesa, sino que simple y sencillamente Él está haciendo espera de que más personas procedan al arrepentimiento, pero llegará un momento donde Dios va a decir, "Va, hasta aquí, ya llevamos 2000 años de espera y no es porque a Dios se le olvidó, simple y sencillamente ha abierto un espacio para personas que puedan creer en Cristo. Cuando ese momento se cierre, ¿verdad? Comienza este momento llamado el Día del Señor y es para ese grupo de personas, especialmente para Israel, que va a ser un proceso, ¿verdad? De 7 años, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Va a ser un proceso en el cual el pueblo de Israel y las personas que en ese momento estén, que no han creído en Cristo, van a tener que pasar, van a tener que vivir, ¿verdad? Dios va a destruir. Y ni modo, pues, ¿verdad? Aquí vamos a ver otra faceta de Dios,
¿verdad? Así como el amor de Dios grande para las personas, ¿verdad? Que llegan a Él, llegará un momento donde, ajá, vamos a ver otra faceta de Dios, su juicio justo, ¿verdad? Para aquellas personas que tomaron una decisión de no creer, ¿verdad? De no creer. Ahora, todos hoy tenemos la oportunidad, todos hoy tenemos la posibilidad, pero cada uno va a decidir y cada uno lo va a hacer. Ahora, Pedro dice, miren, esto va a ser de una forma rápida y ocupa una expresión en el versículo 10, ¿verdad? Vendrá como ladrón en la noche. Pedro muestra dos ideas, cómo va a ser ese momento, ¿verdad? En el cual la iglesia va a ser sacada, pero comienza el proceso de sus 7 años. Dice, hay una expresión, ¿verdad? Vendrá como ladrón en la noche. La palabra vendrá definitivamente conlleva a que es un evento que va a suceder, ¿verdad? Un evento previsto. Eso va a pasar. No hay duda, no hay forma en la cual eh, alguien podría decir que no. Asegura que en efecto, ¿verdad? Se va a llevar a cabo. Ahora, los falsos maestros menospreciaban esa promesa de Dios, ¿verdad? Y esa es la forma de Pedro de decir, miren, tengamos cuidado, pero no solamente eso, preparémonos, pero no solamente eso, ¿verdad? Sino que también debemos de estar listos en este entendido. ¿Cómo va a ser esa llegada? Como un ladrón en la noche. El carácter inesperado, dicho de otra manera, ¿verdad? De la venida, de ese momento, ¿verdad? El ladrón nunca nos va a anunciar cuándo va a robar, cuándo va a atacar, ¿verdad? Sino que emplea elementos de sorpresa que a todos de una u otra manera no, nos afectan, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Como dueños de la casa, ¿verdad? Con este ejemplo de un ladrón, debemos de estar alertas, ¿verdad? Y listos para defender lo que nos corresponde. Ese es el sentido que Pedro está tratando de usar, ¿verdad? El propósito de la expresión no es negar las señales, ¿verdad? De estos eventos, sino van a haber señales definitivamente, ¿verdad? Y fueron dadas al pueblo de Israel para que estuvieran con la expectativa. El problema es que algunos no prestaban atención a lo dicho por Dios, ¿verdad? En ese momento. No van a estar preparados, ¿verdad? Y la venida será definitivamente como un ladrón en la noche, ¿verdad? Ni cuenta, probablemente ni cuenta se van a dar. Ahora, la iglesia tiene un trato totalmente diferente, ¿verdad? De la nación de Israel. Son dos cosas totalmente diferentes. Uno es el pueblo de Israel. Va a llegar esta situación el día del Señor. La iglesia totalmente diferente, o dicho de otra manera, son dos programas o dos cosas totalmente, dos eventos totalmente diferentes. Unos en un lugar, otros en otro lugar, ¿verdad? Lo vamos a ver al final, ¿verdad? Y se distinguen muchos detalles en ese futuro para los dos personajes, ¿verdad? El reino mesiánico definitivamente será nacional y terrenal, pero de acuerdo a Juan 14, los creyentes los creyentes de ese momento, la iglesia, estarán con Cristo en un lugar que Él ha preparado, ¿verdad? Juan 14 hace esa referencia, ¿verdad? Desde que dice, miren, me voy a un lugar a prepararles un lugar, ¿verdad? A cada uno de ustedes y los discípulos bien contentos ahí con este entendido, ¿verdad? Dos eventos totalmente diferentes. Juan capítulo 14, perdón, versículos 2 y 3. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿verdad? Una promesa que Jesús hace a los discípulos y entiendo yo que era emocionante, ¿verdad? Y Tomás hace una referencia, ¿verdad? Y todos y podemos ir y van a conocer el camino, ¿verdad? Y el camino prácticamente Jesús dice, yo soy el camino, ¿verdad? Para esto. El versículo 10 también hace mención de tres diferentes áreas que se van a ver afectadas en todo este momento del día del Señor, ¿verdad? Los cielos, los elementos y la tierra con su obra. Tres cosas que van a acontecer. Y Pedro le dice, miren,
Esto va a suceder y nos lo decía la vez anterior, debemos de estar preparados, ¿verdad? Para enseñarlo, para guiar a otros. Ahora, hace la mención Pedro y dice, bueno, los cielos pasarán. Se refiere a que lo consideramos cielos visibles que rodean la tierra, es lo que vemos, pero esa situación será como un catástrofe cósmico. No va a eliminar los cielos, sino que va a cambiar su estructura, ¿verdad? Pasando de un estado, sería un fenómeno, ¿verdad? Que algunos comentaristas hacen referencia. Será comparable al sonido de todos los horrores combinados, los elementos son componentes de toda la materia, términos y conceptos bien entendidos hasta ahora. Su destrucción consistirá en que serán sometidos a un calor excesivo. El martes pasado hablábamos, ¿verdad? La única forma en el que estas tres cosas van a pasar, ¿verdad? Los cielos, los elementos y la tierra, es que a través del fuego van a ser no destruidos, sino purificados, ¿verdad? Es la palabra correcta. Serán purificados. Un mundo totalmente diferente, ¿verdad? Elementos totalmente diferentes. Apocalipsis hace una cantidad de menciones, ¿verdad? Cielos nuevos, tierras nuevas, ¿verdad? En toda esta situación. ¿Cómo es la forma, ¿verdad? Que un cristiano debe de andar? Bueno, primero pensando en el futuro, pendiente del futuro, entendiendo el futuro. Yo de verdad, hermanos, les animo, si pudieran ver este video en YouTube, esta clase, ¿verdad? De los últimos tiempos, o si en algún momento Roberto o Cari, ustedes que están bien pendientes, ¿verdad? Saben que la clase se va a impartir, hacer la invitación y metámonos todos a esa clase, ¿verdad? Para entender el futuro. Pedro nos insta a que debemos de estar sabedores del futuro, ¿verdad? El porvenir, qué es lo que va a suceder bíblicamente. No me vaya a salir usted con que, entonces allá hay unos personas, ¿verdad? Que me pueden decir el futuro. Ay, hermano, no me vaya a salir con algo así porque sería terrible, ¿verdad? Casi caeríamos en lo que los falsos maestros estaban animando a la iglesia a hacer, de conocer la Biblia, conocer los acontecimientos futuros que la Biblia muestra, ¿verdad? El mapa que vamos a ver dentro de unos minutos nos hace la referencia, ¿verdad? De Daniel, eh, Corintios, Tesalonicenses, Apocalipsis. Hay un estudio de estos cuatro o casi cinco libros con también Ezequiel, hacen una referencia y podríamos tener información y podríamos entender el porvenir y podríamos estar seguros de qué hemos creído, ¿verdad? Y podríamos tener la confianza de qué pasos o qué cosas son las que van a suceder y dónde voy a estar, cómo voy a estar y dónde voy a terminar, ¿verdad? Si yo entiendo esto, hoy por hoy mi vida cristiana, yo creería que debería de cambiar, ¿verdad? Debería de cambiar porque el mapa está trazado, el dibujo está hecho, ¿verdad? Dios no ha sido malo con ninguno con ninguna persona, porque ha mostrado todo el panorama, ¿verdad? De cómo va a ser el porvenir. Ahora, cada uno determina. Pero la recomendación de Pedro, ya al final de este libro es, debemos de estar conocedores del futuro. Otra de las características que Pedro pide, cómo debemos de andar, es nuestra conducta, ¿verdad? Debe de ser una conducta totalmente diferente a la de los falsos maestros, ¿verdad? Nos describió cuál es la conducta de los falsos maestros. Capítulo 2 hace mención de eso, lo vamos a ver ahora a partir de la otra semana en Judas, cuál es la característica de la conducta de estos falsos maestros. Y Pedro dice, bueno, teniendo la seguridad del porvenir que demuestra el carácter justo de Dios, ¿verdad? Y en este carácter justo estamos hablando de cuidar a aquellos que decidieron tomar una decisión por él y llevar a juicio a aquellos que no decidieron tomar una decisión por él, el carácter justo de Dios, ¿verdad? El carácter soberano de Dios, eh, teniendo esa base del futuro,
que es lo que nos pide, que nos mantiene, diría yo, en esta vida cristiana. Entonces Pedro pide que debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Ya conocemos el futuro? Sí, qué bueno. Ya sabemos cómo va a ser los pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, de lo que falta, ¿verdad? De la semana 70 dice Daniel, que todavía estamos esperando, ¿verdad? Entonces, Pedro dice, debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir. Nuestro andar debe de ser así, ¿verdad? La primera cualidad, una vida santa. Hace hincapié, ¿verdad?, en la gran diferencia entre el carácter y la conducta del creyente en comparación con las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Eso debe de ser así, una gran diferencia. Es una separación de algo, definitivamente, ¿verdad? No podemos ser igual, no podemos vivir igual, ¿verdad? No podemos pensar igual. Debemos de separarnos de algo para dedicar nuestra vida a algo, ¿verdad? Dicho de otra forma, debemos de separarnos de la maldad para dedicarnos a la santidad de Dios, ¿verdad? O la segunda característica en este entendido con Pedro es de una forma piadosa, ¿verdad? Es la forma que busca complacer a Dios en todo lo que uno hace, ¿verdad? Cabe decir que lo que complace a Dios es estar de acuerdo con Él y manifestar ese acuerdo en todo lo que uno hace, ¿sí? Voy a la Biblia, adquiero el conocimiento, vivo de acuerdo a ese conocimiento, ¿verdad? Me aparto del mal, vivo de una forma santa y camino conforme a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? De una forma piadosa. Y hay una cantidad de lista, ¿verdad? O una lista, ¿verdad? Una cantidad de puntos que Pedro sigue mencionando y nos sigue diciendo que nosotros debemos de cuidar, esperando y apresurándoos. Versículo 2, ¿verdad? Hace también esa referencia que nosotros debemos de estar esperando el futuro y apresurándonos algunas cosas que debemos de tener claro, ¿verdad? A primera vista no es la clase de eventos que uno asocia con la idea la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? La persona que no tiene a Cristo en su corazón dirá que esperar el juicio de Dios es enseñar que debemos de vivir con temor, pero no es esa la idea. ¿Verdad? Para nosotros, los creyentes, lo que Dios planea, entendemos que está bien, porque siempre está de acuerdo con el carácter perfecto, ¿verdad? De Dios. Y de una u otra manera nos permite que el Señor sea glorificado por todo lo que implica el plan de Dios, ¿verdad? Desde Adán y Eva, ¿verdad? Todos sabemos, pecaron, se separaron, hubo una muerte espiritual, pero había un plan y el plan de Dios fue, cualquiera diría, sí, el que el plan de Dios fue sacarlos del huerto de Edén. Antes de sacarlos, los vistió y para vestirlos tuvo que haber derramamiento de sangre. Entonces, desde el principio, el plan era que alguien debía de morir para salvar a otro. Y desde Génesis, desde Adán y Eva, empezamos a ver ese plan en todas las generaciones, ¿verdad? Para que hubiera salvación de un grupo de personas, alguien tenía que morir, ¿verdad? En este caso, casi que todo el Antiguo Testamento, la referencia es los corderos que tenían una característica para llevar ese cordero a ese sacrificio. Tenía que ser perfecto, sin mancha, ¿verdad? Luego viene Cristo mismo, ¿verdad? Dios mismo, en forma de hombre, entra a la escena, a la tierra y termina, ¿verdad? Lo que se comenzó al inicio, ¿verdad? En el plan, que es venir y entregarse de forma voluntaria a su vida al pecado, ¿verdad? A la muerte. Ahí queda cancelado toda la deuda que cada una de las personas sobre la faz de la tierra, desde el pasado hasta el futuro, van a tener. La deuda está cancelada, ¿verdad? Cristo murió. Su muerte paga el precio del pecado, que es la muerte, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que también la Biblia nos hace la referencia
que resucitó. ¿Qué es lo que significa? Que venció la muerte. Entonces, el pago del pecado está hecho con la muerte de Cristo, pero Cristo resucitó, dando como el entendido a todos nosotros que la capacidad de vencer, ¿verdad? A la muerte. Ahora, es el primero de todos los que deben de resucitar. Y ahí es donde el punto para nosotros es, esperemos, confiemos, ¿verdad? En que el carácter perfecto de Dios, desde el inicio de su plan, es para que a todos nosotros, ¿verdad? Nos vaya bien en el entendido de pensando en el futuro. Ahora, si alguien no quiere aceptar lo que la Biblia dice, no podemos hacer nada, ¿verdad? No podemos nosotros convencer a nadie. Nosotros lo único que podemos hacer es llevar la palabra de Dios a las personas, a los oídos de las personas. La fe viene por el oír, ¿verdad? Si esta persona propone en su corazón tomar una decisión por Cristo, amén, ¿verdad? Pero si no, pues no podemos nosotros convencer a nadie. Esa es una obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la fe juega un papel importante. Así es que nuestro compromiso, ¿verdad? Nuestra responsabilidad es llevar la palabra a todas las personas, a los que más podamos, ¿verdad? Que escuchen el mensaje, que oigan la palabra de Dios, para que la palabra pueda hacer trabajo, el Espíritu Santo puede hacer el trabajo en los corazones de estas personas, ¿verdad? Debemos de entender esto, ¿verdad? Y todo esto, Apocalipsis nos hace una referencia que lo que vamos a hacer después es glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Por todo el panorama. Tendríamos que meternos a un tema ahí, ¿verdad? Pedro usa la palabra esperemos, ¿verdad? En un contexto más fácil de entender, ¿verdad? El de la transformación de los cielos y la tierra, haciendo ese énfasis de futuro a la luz de esa parte de la promesa de Dios. La manera de vivir de un creyente debe caracterizarse por el gozo de estar a la expectativa de esta promesa, ¿verdad? Debemos de esperar esta promesa, debemos de anhelar, así como un niño, ¿verdad? Espera la pronta venida de un familiar, de su abuelo, ¿verdad? Que va a llegar a la casa y la emoción de que va a estar ahí el abuelito, la abuelita, ¿verdad? Ajá, y a qué horas, no sabe, pero va a llegar y eso es emocionante. Así debe de vivir el creyente con esta promesa puesta en la mesa, ¿verdad? Pedro dice, esperemos, esperemos, debemos de esperar, ¿verdad? Con el entendido de no nos confundamos, mantengamos el conocimiento, estemos pegados a la Biblia, ¿verdad? Aprendiendo para que no seamos confundidos, porque esa actitud de esperar, ¿verdad? Lo que va a generar en nosotros es el gozo del cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Ahora, debemos de esperar sin mancha e irreprensibles, en paz. Es otra característica que Pedro está diciendo, ¿verdad? Dos cualidades en la exhortación, ¿verdad? Que debemos de con diligencia esperar, ¿verdad? Debemos de ser diligentes, ya nos lo decía en el capítulo 1, ¿verdad? La impresión clara es lo que sigue o lo que la prioridad que el creyente debe de tener, ¿verdad? Quien debe de tener un celo dominante por alcanzar esa cualidad. La metáfora ahí que Pedro está utilizando es sin mancha, ¿verdad? Afecta la vida moral de un verdadero cristiano, ¿verdad? También debe de ser una vida llena o una vida que no sea censurable, ¿verdad? Irreprochable, está diciendo Pedro, que nadie pueda poner una tacha ahí, irreprensible, ¿verdad? Tiene la vista de el no tener faltas. Así debe de ser la vida cristiana, que era la característica que exigían a los corderos, ¿verdad? Lo explicaba hace un momento, sin mancha, que deberían de ser perfectos, ¿verdad? Para que fueran crucificados bajo el contexto de la ley, ¿verdad? Las dos expresiones entonces se aplicaron a Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19,
nos hace esa referencia, ¿verdad? Y ahora el capítulo 3 versículo 14 está uniendo a ese tema. Así como Cristo, así nosotros también debemos de vivir, ¿verdad? Esa debe de ser nuestra forma de vivir. Ahora, Pedro está diciendo, miren, simple y sencillamente debemos de tener una vida de buen testimonio, ¿verdad? Si estamos teniendo el conocimiento, si estamos viviendo lo que la palabra de Dios dice, nuestra vida debe de ser una vida que dé un buen testimonio, ¿verdad? Samuel, primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 hacía una referencia interesante, ¿verdad? El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Podríamos estar viviendo vidas sacrificial o sacrificial, ¿verdad? Podríamos estar viviendo vidas que en este ministerio, en el otro, en esta actividad, en la otra actividad, estoy lleno de tantas cosas que debo de hacer para el reino de Dios, pero ni obediente ni prestando atención a la palabra de Dios. O ni prestando atención a la palabra de Dios, ni obediente. Estoy lleno de tanta actividad que no estoy dando un buen testimonio de mi vida. Y eso es lo que Pablo nos está haciendo el énfasis, ¿verdad? Sí, hay ministerios, sí, hay actividades, pero nuestra responsabilidad, nuestra mayor grande responsabilidad es nuestro testimonio. Pedro menciona, yo solo estoy haciendo más pequeñas las expresiones de Pedro, ¿verdad? Nuestro testimonio. Pedro nos pide que vivamos sin mancha e irreprensibles, ¿verdad? Pedro nos pide que nuestra conducta debe de ser totalmente diferente, ¿verdad? Andar en santa y piadosa manera de vivir. Son características. Yo solo lo estoy resumiendo en tener un buen testimonio. Ahí estoy tratando de meter toda esta información, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes van a tener esta manera de vivir? Aquellos que estén adquiriendo el conocimiento. Y no solamente eso, sino que estén viviendo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquellos que estén pensando en el futuro, ya, ¿verdad? El pronto futuro, que es la venida de Cristo, ¿verdad? Y Pedro está haciendo ese énfasis. ¿Por qué? Dice Pedro ya en el versículo 18, porque al final de cuentas, el reconocimiento es para Cristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y termina Pedro diciendo, amén. La última oración de esta carta, ¿verdad? Es una expresión de alabanza a Dios. Es la única todo el Nuevo Testamento que se dirige a Jesucristo, ¿verdad? Pedro hace ese énfasis. En gran parte es la expresión de un corazón totalmente, definitivamente enamorado a Cristo, ¿verdad? Pedro, aunque duro al inicio, ¿verdad? Lo vemos en el Evangelio, pero en las cartas de que él escribe, un corazón bien tierno, un corazón bien amoroso y poniendo a Cristo, ¿verdad? Al centro, poniéndole a Cristo la gloria para siempre. Ahora, no es la primera expresión de Pedro, ¿verdad? Mateo capítulo 16, versículo 16, Pedro hace esa expresión también. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tenía bien claro quién era Cristo. No cabe duda que Dios le agrada que sus hijos reconozcan de corazón, ¿verdad? No solo de labio, ¿verdad? Sino que con su corazón completo. Pedro está haciendo eso y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo enfrentar a los falsos maestros? Pedro dice que debemos de tener cuidado, que debemos de recordar las perspectivas divinas, ¿verdad? Pedro nos dice y nos expresa cómo son, ¿verdad? Pedro nos dice que debemos de conocerles, ¿verdad? Pero también la expresión de Pedro es nuestra manera de vivir, ¿verdad? Y lo vamos a comparar con Judas, que Judas nos pide que nos guardemos santos, ¿verdad? Que nos conservemos en el proceso, que conservemos lo final, ¿verdad? El final de nosotros y que entendamos quién es el que hace la obra en nosotros. Y eso es lo que vamos a ver ya la próxima semana en la carta de Judas. Solo es un capítulo Judas, pero vamos a tener mucha información y lo vamos a comparar con el capítulo 2 de Segunda de Pedro, ¿verdad? Entonces,
Llego hasta aquí, hermanos. La última parte que nos hacía falta de segunda de Pedro, ¿cómo debemos de andar? Bueno, pensando en el futuro, ¿verdad? Con nuestra mente en el futuro y cómo debe de ser nuestra conducta, que es algo importante, ¿verdad? O nuestro testimonio debe de ser clave. Bueno, ahora, Cari, si me ayuda, por favor, con la imagen que le mandé. El material ya lo tienen ustedes en el WhatsApp para que lo puedan leer, ¿verdad? Pero quiero que por lo menos veamos eh, Ya se las envié al chat, pastor, ya la deben de tener todos. Ajá, no sé si puede poner usted la imagen ahorita para que todos lo... Em, no, pastor, fíjese que no tengo cómo compartir pantalla. Vaya, quiero ver yo si puedo. ¿O usted, Roberto, tendrá cómo compartirla? Eh, Mm. no, hermanas, que vieras que aquí a esta computadora no le he agarrado, pero el hermano Juan Carlos Sí, sí ya ya tiene están. Juan Carlos Ok, puede compartirla. perfecto. Yo sí tengo, algún día, hermano, se los prometo. Hermano, puede meterse en los años participantes y ahí se va a dar cuenta quién es el anfitrión. Dice que 5 internacionales. Sí, es que Cari o Roberto son los únicos que podrían. A Ujú. ver, déjeme, no, sí está usted de anfitrión, pastor, Yo también. déjeme le, déjeme veo, déjeme veo cómo le puedo hacer, permítame tantito. Es que como estoy en el teléfono, no Ah, pude abrir en computadora, me ujú. cuesta un poquito de trabajo, pastor. Em, a ver, acá en notas, solamente que notas. No, ¿qué cree, pastor? Que no, le voy a quedar mal por esta Vaya, ocasión. está bien, ya voy a ver si puedo. Ujú. Ténganme paciencia. Bueno, si no, ujú. Bueno, si no, lo pueden abrir quizás ahorita en sus o teléfonos o computadoras o tablet y, y ahí podemos estar conectados y abrirlo ustedes. Quiero ver. Bueno, si pudieran abrir el plan de Dios en el tiempo, se llama el documento, y ahí hay un mapa que, ¿cómo se llama? Que quiero que lo veamos y lo hablemos un poco con respecto a la última semana, según el plan de Daniel, ¿verdad? Daniel hace una referencia de 70 semanas, ¿verdad? Y ya se cumplieron 69 semanas hasta la venida de Cristo, ¿verdad? Luego hay un lapso entre, entre Cristo y la gran tribulación, que es el tiempo de la gracia, ¿verdad? Pero entre el tiempo de la gracia y la gran tribulación hay un episodio, ¿verdad? Que es el rapto. Y eso lo vemos en Tesalonicenses capítulo 4, Corintios 15, Apocalipsis 4, nos hacen ese énfasis. Luego les he mandado otro material, ¿verdad? Donde yo espero que ustedes lo lean y ahí nos hace la referencia de los tres puntos Pastor, que mire, hablábamos. logré ponerlo aunque sea en el chat, por si quieren Ajá. abrirlo ahí en el chat del Zoom. Ahí está la imagen que necesitan. Vaya, gracias, gracias, gracias. Entonces, la semana pasada hablábamos de qué debemos de, el énfasis de si somos antes del arrebatamiento,
en medio del arrebatamiento, perdón, antes de la gran tribulación, en medio de la gran tribulación o al final de la gran tribulación es que se va a dar el arrebatamiento. Por los textos, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1, 2, 3, ¿verdad? Capítulo 4, capítulo 6, hace referencia que tendría que ser antes, ¿verdad? Por todo lo que estaría pasando del capítulo 6 al 19, ¿verdad? Apocalipsis, Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27 y Mateo 24 nos hacen la referencia de la gran tribulación. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Hay textos que nos hacen referencia, como por ejemplo 2 Corintios 5, ¿verdad? Romanos 14, ¿qué es lo que la iglesia va a estar haciendo? Aquí es donde yo decía, son dos momentos. Entonces, yo voy a dar mi postura, ¿verdad? Personal. A lo mejor usted dirá, hermano, a mí me han enseñado que el arrebatamiento va a ser a la mitad, a los 3 años y medio. O algún otro hermano dirá, hermano, a mí me han enseñado que no va a haber arrebatamiento, sino que pasaríamos directamente después de la gran tribulación, pasaríamos a los 1000 años, ¿verdad? Al milenio, ¿verdad? Está bien, yo no estoy tratando aquí de convencer a nadie, ¿verdad? Simple y sencillamente estoy dando mi punto de vista, lo que yo he aprendido. Ahora, comienza la gran tribulación y está dividido por 2 años y medio. Pero antes de la tribulación hay un arrebatamiento, ¿verdad? La iglesia es arrebatada, la iglesia es tomada, ¿verdad? Cristo nunca viene a la tierra, ¿verdad? Sino que desde las nubes lleva la iglesia al cielo. Luego, en el cielo estamos hablando de las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, ¿verdad? Hay una celebración en esos 7 años para la iglesia. Mientras tanto, aquí en la tierra hay otro evento, ¿verdad? Que es la gran tribulación, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerra. Este proceso va a ser duro, este proceso va a ser terrible, ¿verdad? Va a haber sufrimiento, va a haber muerte, va a haber dolor, pero la iglesia está en un momento totalmente diferente. La iglesia está en esos 7 años, está en el cielo en una fiesta, ¿verdad? En una celebración. Ahí sí es otra situación totalmente diferente. Después de esos 7 años, Apocalipsis capítulo 19 hace la mención que Cristo viene nuevamente a la tierra y comienza su reinado de 1000 años, ¿verdad? Lean el material, son como 6 páginas más o menos, ¿verdad? Yo podría opinar sobre los 3 puntos, pero me gustaría que usted lo lea y lo podamos el otro martes comentar. A lo mejor alguien viene y dice, yo tengo una opinión sobre el material, mire, tengo más información, usted nos puede mandar la información para que nosotros también la leamos, pero según Tesalonicenses, según Corintios, según Romanos, ¿verdad? Según Apocalipsis 4, la iglesia va a estar en el cielo. Comenzando la gran tribulación, Cristo viene por su iglesia, ¿verdad? Ese es mi punto, ese es lo que yo he aprendido. A lo mejor, como digo, habrá alguien que tiene a los 3 años y medio de la gran tribulación. Otros dirán, mi hermano, no, nunca hay un arrebatamiento, ¿verdad? Pasamos todo ese proceso de sufrimiento y nos vemos en el milenio. Eh, amén, ¿verdad? Usted dirá, esto es lo que a mí me han enseñado, está bien, pero mi recomendación, metámonos a estudiar esta clase, ¿verdad? De los últimos tiempos, o el porvenir, creo que se llama. Entremos a esta clase. Si lo podemos hacer para poder entender contexto, ¿verdad? Ya más específico, ya tendríamos 7 semanas o creo que son 14 semanas para este tema. Si usted lo pudiera hacer, qué bueno, porque entenderíamos todo ese proceso del arrebatamiento hasta la eternidad, ¿verdad? Que es la última dispensación en la que estamos, ¿verdad? Que faltaría que se cumpla. Ahí el mapa, el dibujito tiene desde Adán, Abel, Noé, Abraham, Moisés, y ahí hace un corte, ¿verdad? Que es lo que estamos esperando, ¿verdad? Daniel hace la referencia de 70 semanas, pero ya vivimos 69 semanas. O sea,
meterme en 5 minutos, querer explicar todo, hermanos, de verdad que se me haría a mí como que bien, bien complicado, ¿verdad? Pero hay una clase y si usted la puede tomar, que bueno, le dejo esos dos materiales para que usted lea, para que usted vea y el otro martes entonces, ya teniendo todo esto entendido, hablamos y comentamos y opinamos, ¿verdad? De qué es lo que, qué está pasando, ¿verdad? No quiero y no quiero que me malinterpreten, mi intención no es convencerle a usted de qué es lo que usted debe de creer, esa no es mi intención, ¿verdad? Sino que hay un punto de vista. Este es el que yo creo. Usted dirá, no, yo creo algo diferente. Amén, ¿verdad? Pero el punto mío es, Pedro nos hace el énfasis, debemos de estar preparados, ¿verdad? Y tanto Pablo como Pedro nos dicen, aquí, en este punto, comienza toda esta situación. Y cada uno entonces que el Espíritu Santo nos dé el conocimiento, ¿verdad? El entendimiento, ¿verdad? Nos dé la sabiduría para poder llegar cada uno a una conclusión. Ahora, tendría que ser para todos la misma conclusión, porque el Espíritu Santo no nos va a llevar a unos por un lado y a otros por otro, ¿verdad? No puede ser, no puede ser, ¿verdad? Así es que ahí, leamos los dos materiales, veamos el mapa este, el dibujo este, leamos el material y el otro martes entonces comentamos, así todos tenemos información y todos comentaríamos con respecto a esto. Llego hasta aquí, hermanos. No sé si hay comentarios de el último Amén. tema de Pedro. Sí, Roberto. Sí, gracias. Sí, es que hay algo que me llamó mucho la atención, que Pedro concluye su breve epístola de la misma forma que empezó el libro de Segunda de Pedro. O sea, hay algo muy, muy importante, digamos, en el segundo de Pedro, bueno, en el capítulo 1, ¿verdad? Y en el versículo 2 aparece una palabra que es gracia y el conocimiento de Ujú. Dios. Eso es en segundo de Pedro, voy a leerlo. Segundo de Pedro, capítulo 1 y versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Ujú. Señor Jesucristo. Habla de la gracia y del conocimiento de Dios. Y finalizando en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 18, que es el último versículo, ya para pasar al libro de Judas, dice así, 2 de Pedro 3, 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, tanto empezando como finalizando, habla de la gracia y del conocimiento. Pero aquí, bueno, Pedro lo que está como exhortando a los lectores a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pues conociéndolo como a través de su palabra santa. Entonces, o sea, esto significa que el conocimiento, o sea, si tenemos conocimiento, no vamos a caer, digamos, en las artimañas de los falsos maestros, ¿verdad? Si Ujú. conocemos la palabra de Dios, la Biblia, entonces eso va a ser una herramienta para no caer en la trampa, ¿verdad? Y en esos engañadores, como dice el dicho. Amén. Sí, sí, el conocimiento es clave. Ya el otro martes con el estudio de Judas, no, nos vamos a dar cuenta también el énfasis que Judas pone con respecto al conocimiento. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, hermanos, vamos a llegar hasta aquí entonces. Nos vemos el próximo martes. Les dejo los dos materiales. Son cortitos de leer, ¿verdad? Y tenemos que leer la primera semana de Judas, ¿verdad? Para que vayamos caminando en la misma sintonía. Nos vemos el próximo martes entonces, 7:30, ¿verdad? Entraríamos ya al estudio de Judas. Yo solo quería en estas 2 semanas, tres, concluir con Segunda de Pedro, que habíamos quedado a medias con la clase anterior, pero ya este martes comenzaríamos con Judas. Ahí tienen el material. Si pueden leer la primera semana, sería lo mejor, ¿verdad? Para que no estemos en el aire. Si no, usted entre a la clase y vamos a escuchar, ¿verdad? Por lo menos el entendido de lo que la semana 1 nos dice. Así es que si no hay más preguntas o comentarios, oremos, démosle gracias al Señor y nos vemos el próximo martes. Oremos entonces. Padre, gracias esta noche por permitirnos tener este tiempo en el que aprendemos de tu palabra, Señor. Nos ayudas a
oír, Señor, de un libro, una carta, Señor, de uno de tus escritores. Permítanos prepararnos para las próximas semanas, aprender sobre la carta de Judas también, información importante para nosotros, la cual podemos también poner en práctica, Señor, y aprender y saber qué hacer, cómo hacerlo, Señor, y cómo caminar con respecto a lo que tú quieres para nuestra vida. Bendícenos, bendice a cada uno, Señor. Protege también a hermanos que están en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, Nicaragua, en México también, con aún Sudamérica, Señor, con este tema de tormentas también que en esta semana están aconteciendo, y apártanos del peligro, Señor, y las personas que están pasando momentos difíciles, ayúdales, Señor, que hayan ángeles puestos por ti, Señor, que puedan llegar y ayudar, Señor, a cada una de estas personas. Te alabamos por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.